Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19 estamos, el versículo principalmente 28. Ahora entonces nos dice la palabra de Dios en este versículo que subrayamos en el día de hoy. Directamente después de esa manera, no solamente nuestra profesión, decía Demetrio, esto del versículo 27, está amenazada de caer en el descrédito, sino que el templo mismo de la gran diosa Diana corre el riesgo de ser tenido por nada. Y aquella a quien adoran todas y el mundo entero tomará por quedar despojada de su prestigio. Él está presentando, pero ya hemos estudiado anteriormente. Ustedes pueden ir en los cursos anteriores de nuestro curso bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento a través de YouTube, versículo por versículo de estos pasajes. Ahora el 28 que hoy queremos subrayar como continuación de esto, al oír estas palabras, es decir, la consecuencia de esta presentación de Demetrio, lo que él está queriendo hacer es justamente un motín, decimos, por eso pusimos como título de esta manera. Entonces estamos soliviantando al pueblo. Al oír estas palabras, la multitud se enfureció y comenzó a gritar: ¡Viva la gran Diana de los Efesios! Entonces, ahí tenemos el versículo 28. El versículo 28, entonces, aquí nos está diciendo directamente lo que pasó, ¿verdad? Como una confusión en que entró y queremos gritar y decir que no es así lo que Pablo está diciendo y lo que Pablo está predicando, porque está queriendo hacerle entender Demetrio al pueblo que Pablo está directamente predicando en contra de la diosa Diana, a quien ellos evidentemente que amaban tanto. Y entonces Demetrio de esta manera se presenta como una persona muy astuta en su forma de dirigirse a la multitud. Primero apeló, ¿verdad?, a su interés financiero. Pechañe, bueno, ave, ñañe unique, porque PAU, viendo yo, imagina. Pero es interesante todo esto, ¿verdad? Cómo cambia la sociedad en la medida en que nosotros entramos en los valores reales del cristianismo, ¿verdad? Eso es lo que yo suelo decir. Algunas veces nosotros decimos hay que prohibir esto, hay que prohibir aquello, hay que prohibir que salga una ley que prohíba esto o aquello. Por ejemplo, no sé,
que no tengamos más droga en las calles, que no se venda más caña, que no se... No, eso... El verdadero cristiano aquí ya tiene su verdadera, entre comillas, prohibición, ¿verdad? Porque él entiende, él sabe, él se autodomina, él sabe lo que significa. Entonces por eso yo le estoy diciendo que aquí la cuestión es que nosotros estamos bastante mal, ¿verdad? En una corrupción tremenda, ¿verdad? Entonces vamos a prohibir que desde ahora en los lugares públicos, en las funciones públicas se robe. Eso ya de por sí está ya prohibido, ¿entendiste? No hace falta que yo haga una ley, ¿verdad? Hay que prohibir entonces que esos que no trabajan, que no tienen título, que no tienen ni la edad, etcétera, estén ahí, los famosos nepoegui, ¿verdad? Ya por la propia ley eres anguas y nosotros sabemos bien que dentro de una organización de sociedad eso no cuadra, ¿verdad? Entonces, viste, la ley, como dice la palabra de Dios, ya está inscrita en el corazón del hombre. La justicia, el amor, estas cosas son las que tendríamos que inscribir en el corazón del hombre. Y Pablo, ¿qué es lo que logra? Pablo lo que está logrando es eso, con la persuasión. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces viene el cambio, viene el cambio. Si nosotros no cambiamos, quiere decir que eso todavía no ha llegado a convertirnos. Si nosotros no cambiamos, quiere decir que entonces el Evangelio de Jesucristo no ha llegado a nuestro corazón. Si nosotros seguimos de la misma manera, quiere decir que nosotros no hemos cambiado ni vamos a cambiar nuestra sociedad. Así de sencillo. La palabra de Dios no es complicada. En realidad la palabra de Dios es amor al prójimo y amor a Dios. Ahí está. Se resume en el amor. Si uno sabe eso, entonces, como decía San Agustín, por eso, ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. Porque si verdaderamente amás al prójimo, jamás le vas a dejar sin remedio en un hospital, jamás te vas a aprovechar de tu prójimo robándole la posibilidad de una educación, jamás le vas a dejar a tu prójimo en la indigencia, sin un lugar donde vivir, etcétera, etcétera. O sea, comunidad, queridos amigos, esto es esencial y fundamental que nosotros tengamos en cuenta y es muy importante, ¿verdad? Entonces sigamos un poco más, ¿verdad? Mirando estos detalles. Entonces nos dice aquí directamente que después de todo lo que ellos estaban diciendo, se enfurecen al oír estas palabras, La multitud se enfureció y comenzó a gritar: ¡viva la gran Diana de los Efesios! Eso nomás nos dice el versículo 28. Entonces, ¿por qué? Y porque este Demetrio es muy astuto y les convence, entra, es lo que tantas veces también nosotros con nuestros discursos, nosotros le decimos discursos maquiavélicos, le decimos, ¿verdad? De este famoso filósofo del año 1500, el filósofo italiano, que para mí lo importante es mi objetivo, donde yo llego. A mí no me interesan los medios que yo utilice, lo importante es llegar a donde acá en el yucacano, que esto, aquí, lo importante es que yo llegue a mi objetivo, ¿verdad? Entonces, Demetrio en este sentido era muy astuto en su forma de dirigirse a la multitud. Primero apeló, ¿verdad?, al interés financiero suyo y a su grupo. Primero los reúne ahí. Luego a ese orgullo cívico. ¿Cómo se atreve Pablo a insultar y a menospreciar nuestro gran templo, ¿verdad? Ahí entonces ya está mintiendo directamente. A menospreciar. En ningún momento Pablo lo hizo así, ¿verdad? Sino que el cambio de la sociedad, el cambio de la mentalidad cuando nos encontramos con Jesucristo, hace que todo sea diferente. Y eso a mí no me conviene, no me conviene. Si yo tengo personas honestas, entonces yo ya no voy a tener a quien tenerle como tembiguay, ¿verdad? No le voy a poder a nadie tener como tembiguay.
No le voy a poder tener ahí como el muñequito ese, el cachito ese, ¿verdad? Que yo como una marioneta le manejo como quiere. Si uno entra, ¿verdad? Si uno tiene esa capacidad reflexiva y darse cuenta cómo nos están utilizando, ¿verdad? Bueno, volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida familia de Televid. Aquí el Padre Jonathan desde la Florida. Continuamos pues con este itinerario, ¿no?, del Espíritu Santo. Ayer hablamos de la sabiduría que necesitamos. Hoy vamos a entrar en uno que es muy hermoso, el entendimiento. Ya pedimos sabiduría y a veces en la sabiduría hablamos mucho, le pedimos a Dios. Yo les hablaba de cuándo fue la última vez, ¿no?, que abrimos la Sagrada Escritura, cuándo fue la última vez que meditamos la palabra de Dios. Pero entonces tú me puedes hacer una pregunta. Listo, Padre, ya abrí la Biblia, me salió esta lectura, no entiendo. ¿Qué hago? Pues aquí les vamos a pedir este siguiente don, el don del entendimiento. Ese don del entendimiento que nos ayuda a entender las cosas que Dios nos quiere decir. El entendimiento, como les decía yo, para poder entender la situación en la que tú estás. Pero muchas veces entender no de la manera humana, porque a veces cuando nosotros entendemos de la manera humana, la palabra lo dice, se nos mete la parte humana. Entonces empezamos los juicios, ¿por qué esto a mí? ¿Por qué esta situación? Y empieza un choque constante. Pero cuando pedimos entendimiento, el entendimiento que viene de Dios, para entender sus cosas. Ese entendimiento que se une a esa sabiduría para poder, como te decía, hablar con ese hijo, esa situación difícil que estás pasando. Para poder entender, ¿no?, el momento de crisis que puedes estar llevando. O también, como les he dicho, para poder entender ese momento de gozo y de alegría que llevas en el corazón. El entendimiento es ese don que viene de Dios para poder entrar en su presencia con un corazón puro, sin juicios, siendo tú y yo. Porque a veces a nosotros nos cuesta, ¿no?, entrar en la voluntad de Dios. A veces a ti y a mí nos cuesta ver lo que Dios nos quiere regalar. Y el problema es que como somos personas racionales, si yo no entiendo, no existe. Si yo no entiendo, no lo acepto. ¿A usted no les ha pasado? Cuando uno está en una conversación, no entiendo. Probablemente en estos videos tú dices, no entiendo al cura lo que está diciendo. Probablemente cuando vamos a misa uno pone la manito así, no entiendo lo que me están queriendo decir. Entonces realmente en esos momentos de nuestra vida tenemos que pedirle al Espíritu Santo ese entendimiento para poder tener esa escucha atenta a lo que se me está diciendo. No lo que tú quieres escuchar, porque a veces también nosotros en nuestra vida ponemos esas palabras y esos pensamientos y le pedimos a Dios o le ponemos a Dios aquello que yo quiera. ¿No les ha pasado? Que a veces uno en la oración le pide al Señor algo y en la oración uno dice, sí, Señor, tú me lo vas a conceder porque así es. Pero no nos quedamos en silencio, no pedimos sabiduría, no pedimos entendimiento, entonces no podemos discernir lo que tenemos enfrente. Yo te invito, querido hermano, querida hermana que hoy nos escuchas, a que le pidas al Señor ese entendimiento para escuchar su palabra y para entender su palabra. Ese entendimiento que necesitamos para estar en silencio, para escuchar la voz de Dios. Esa voz que nos anima, esa voz que nos levanta, esa voz que nos dice, levántate, come y bebe, te falta mucho por caminar. Esa voz que nos dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Eso fue lo que pasó con los discípulos. Y déjenme devolverme un poquito. No sé si se acuerdan en los primeros capítulos que hablábamos de la situación de los discípulos de Maús. Los discípulos de Maús que tuvieron miedo. Los discípulos de Maús que se vieron solos, que tenían sus ideales en Jesús, pero les matan a Jesús. Y Jesús llega a su encuentro.
Y cuando Jesús llega a su encuentro y empieza a hablarles de las Escrituras, ellos empiezan a entender. Pero ¿cuándo llegó el momento en que ellos entendieron todo? Cuando Jesucristo partió el pan. Por eso la Eucaristía es tan importante. Porque es ahí, en la fracción del pan, donde entendemos todo el misterio de nuestra vida. Es en la fracción del pan donde tú y yo entendemos el porqué de la misión que llevamos y el porqué muchas veces el sufrimiento que tenemos. Pidámosle pues al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos santifique y que nos conceda la gracia de poder entender la voluntad de Dios. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, capítulo 19, Hechos de los Apóstoles. Reflexionamos este accionar de Pablo que nos sorprende a todos, ¿verdad? A todos nos deja maravillados. Y lo que es la reacción de Demetrio, sabemos que es algo que puede suceder y sucede en nuestra sociedad, sucede en nuestra familia, sucede con nosotros. No es que fácilmente lo entendemos cómo pueden haber estos cambios, ¿verdad? Y ahí cuando nos vemos que cambió la sociedad, que piensa de otra manera, que se dejó tocar por el resucitado, se dejó tocar por Cristo, entonces ya no somos, decíamos al final, como las marionetas, ¿verdad? Marionetes, que uno maneja de acuerdo a cómo, entonces yo me muevo de acuerdo a cómo vos me estás estirando y cómo vos me estás manejando. Y andé a Bella de ejemplo interesante, Michugan, creo que se llama Michugan y Cachito, algo así era, ¿verdad? El nombre. Y entonces era interesante, ¿verdad? Porque cómo iba moviendo estas cosas, el otro que hablaba y repetía de acuerdo a lo que él decía. El oñe, ya pues a la otro, mañana se peamos. Marioneta, de acuerdo, ¿viste? A lo que yo quiero que el otro represente y haga de acuerdo a mis movimientos. Apeago lo que cogen. Y entonces, claro, esto le molesta. Demetrio no acepta, absolutamente. No puede ser. Mabio ve Pablo, malo, él es ella. Hay poco cambiar señas de hoy, ahí está, hay poco cambiar señas de hoy. Ya con la plan, ya copia, ya poseamos y vas a ver cómo cambiarse así. Este también decía directamente, anteriormente, sobre todo en el versículo 26, 27, y muy interesante porque aquí se oye pero ahora ustedes mismos ven y oyen que no solamente en Éfeso, se dan cuenta, no solo, sino también en casi toda la provincia de Asia, en todas partes ya. Ese Pablo ha conquistado y seducido a mucha gente, pretendiendo que los dioses fabricados por mano de hombres no son dioses. De esa manera, no solamente nuestra profesión está amenazada. Ahí está lo que decíamos hace rato. El primero comienza con sus intereses, porque y nosotros vemos nuestra sociedad, ¿verdad? Nuestra sociedad. Los medios de comunicación mismos, ¿verdad? Que utilizan. Cuando por ahí a ellos les toca que viene un gobierno diferente y le da otro y a otro. Entonces
los medios se tiran contra ellos, lo despotrican y dicen esto y aquello. Y ahí sacan los trapos sucios, ¿verdad?, de lo que había sucedido. Pero cuando ellos estaban al frente y cuando ellos estaban, nadie decía nada. Todo va bien, todo va a hambre de rieles. Cuando la mamadera ya es... Y ve así la mamadera a la mitad, hace, oye, por rica. Yo no sé si no nos damos cuenta, oñañembotal, pañaquimba. Yo pienso que es más bien eso, ñaquimba y te. Diga tú, yo llego la mbave guasuchi ya po. Entonces ñaqui. Entonces ñaicote ave de San Pablo Allende. Uno que nos hable, que nos diga, que nos abra los ojos. Y ahí entonces puede ser que la sociedad cambie, ¿verdad? Ahí puede ser. Y estas son cosas, a mí por lo menos me llaman mucho la atención, ¿verdad? Me llama mucho la atención. Por eso yo les doy razón, ¿verdad? Una vez yo le miraba a Monseñor Ismael Rolón, yo era más joven, era jovencito, incluso cuando yo era seminarista, yo le escuchaba, pues nosotros veníamos con feliz memoria del padre Carlos Einschub, de feliz memoria y que nos bendiga el cielo también. Él era mi director en Upacaraí, en el seminario, Harold Yu. Nosotros veníamos con la orquesta, con nuestro equipo de música, a la catedral, en las grandes celebraciones, Semana Santa, la fiesta de la Asunción, 14 y 15 de mayo. Monseñor Rolón siempre pedía a la orquesta el as, ¿verdad? Aspirantado salesiano, AS, el as. Bueno, ahora yo, a beberos en dúa, ya la ñomilía, oía la gente, era interesante, pero cada palabra que tenía era bastante duro, Monseñor Ismael Rolón, ¿verdad? Él utilizaba mucho y decía sinvergüenza, sinvergüenza, no puede ser, y así muchas expresiones, ¿verdad? Entonces que tal vez hoy uno piensa y dice, qué pucha, estos fueron profetas, ¿verdad? Cómo anunciaron, cómo dijeron, y nunca tuvieron miedo en decir la verdad, en pronunciar la verdad. Y ciertamente que aquí también San Pablo lo que está haciendo, sin ofender también, sino que diciendo la verdad, ¿verdad? Entonces él aquí dice directamente lo que en ese momento él estaba viendo de la realidad en que se encontraba. Y esa era la realidad, anunciando a Jesucristo allí en Éfeso, pero siempre ya penutamente hoy la callo ajeno. Aquí te pone con el nombre de Demetrio, ¿verdad? Demetrio, esa es nuestra traducción al castellano. Y ahí entonces comienza, está pataleando, busca todos los medios. Entonces tenemos que desprestigiar, hay que desprestigiar aquí a Pablo, hay que desprestigiarlo. No puede continuar de esta manera. Primero se une con esto que se sienten también tocados por una cuestión económica, luego ya está queriendo llegar a más gente y después ya díselo en toda Asia, en toda esta región. O sea, jódese, hay que desprestigiar. Entonces, nosotros vemos que el argumento de todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo lo hace, todo el mundo hace esto y todo el mundo piensa en esto. No son argumentos entonces elocuentes, pero son poderosos. El hecho de decir todo el mundo está, ¿verdad?, contra él, todo el mundo. Entonces, deimo, ala todo el mundo y jala en contra. Anda, pise y nada. Pero es un argumento, dice, bastante poderoso, porque nos hace creer que es así. Volvemos enseguida con mañana de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO.
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Me consume la ansia de volver a verte. No resisto yo más estar sin ti. En lo hondo de mi corazón te anhelo, que nos amemos más tú y yo, es mi deseo. Oh corazón de mi corazón, oh amor de mi amor, yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor, hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad, por la eternidad. Te prometo yo jamás dejarte solo. Sé que tú me harás vivir en tu bondad. Oh amado prisionero de amor, átame a tu corazón, que nos amemos tú y yo. Oh corazón de mi corazón, oh amor de mi amor, yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor, hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad. Yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor, hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad, por la En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19.
Estamos en los versículos muy interesantes, del 23 al 40, el motín de los orfebres de Éfeso y la situación que causa Pablo por su prédica y porque mucha gente escucha Shema Israel y sobre todo obedece. Ciertamente que aquí está diciendo para los griegos, ¿verdad? No es el Shema Israel para los judíos, sino que directamente le está hablando aquí a los griegos, ¿verdad? A los de Éfeso, que tienen también su cultura, que tienen todo este elemento religioso, pero cuando se siente tocado, golpeado, entonces pega el grito al aire también, demostrado o ejemplarizado, mejor dicho, en la persona de Demetrio. Sin embargo, nosotros más adelante, en el capítulo 19:37, el escribano dijo específicamente que Pablo no había blasfemado contra la diosa Diana. Pablo estaba en una campaña a favor de Jesús, más que en una campaña contra todo lo demás. Entonces, en ese versículo, ya casi al final, 37, Pablo, o mejor dicho, este escribano es anónimo, no sabemos quién es, no dice su nombre. En el 37 dice: esos hombres que ustedes trajeron, así mismo le dice, porque están también los dos, ¿verdad?, que le acompañan a Pablo. Estos hombres que ustedes trajeron no han cometido ningún sacrilegio. No han cometido ningún sacrilegio. Ni han dicho ninguna blasfemia contra nuestra diosa. No han dicho, no han cometido ningún sacrilegio. ¿Ellos qué es lo que están haciendo? Y lo que ellos están haciendo es predicar a Jesucristo, predicar a un tal Jesús. Cuando Pablo después predica en el Areópago, antes de eso nos hace toda una introducción maravillosa. Lo del Areópago ya es un poco tarde o conclusiva esa acción o esa obra de Pablo, ¿verdad? Porque en realidad cuando Pablo llega y está esperando a sus amigos que tenían que venir, porque a Oñé Muñá él llega antes, entonces él recorre la ciudad de Atenas, va mirando las calles y es allí donde va encontrando, decía, ¿se acuerdan? A estos nichos donde estaban los dioses griegos. Y así recorriendo de repente se encuentra con un nicho, un altar dedicado al dios desconocido. Ven ahí por ahí, estaba vacío, pero estaba escrito, ¿verdad? Al dios desconocido. Y entonces, ante esta situación, Pablo, que es una persona pero tan viva, ¿verdad? Una persona se nota que le viene enseguida, ¿verdad? El genio, ¿verdad? Que le nace enseguida una explosión. Ahí y dice, ¡ay, cuama! ¡Ay, cuama! Entonces comienza, y mira que comienza no directamente en el Areópago, comienza y dice a hablar con la gente en la calle, con quien se va encontrando. Mismo que está en día cueraina. A bebé un bebé que hay y acá. Si hay también mama venda picuay bebé a bebé muy bebé. Si hay cuama bebé. Si hay cuama bebé. Dios desconocido venda picuay. Qué espectacular este tipo. Díganme si no es un tipo, como dice el italiano, el furbo. Tiene una chispa, ¿verdad? Tiene una capacidad de entrar en eso en sintonía. Y ahí les dice, Pepe enda picuaya, si hay para una mapa. Y comienza y les anuncia. Y les va haciendo todo un camino, ¿verdad? Un camino de historia de salvación. Cuando los otros le escuchan, y cuando los otros saben, a la verdad, más biocoa, entonces ya comienzan casi a denunciarle a Pablo, ¿verdad? Hay cosas que denuncia. La gente, cuando ve que Pablo tiene una fuerza de seducción y le seduce a los otros, y persuasión, sobre todo, les persuade para que ellos entren, mediten. Upea con la ñandilla es ey purune acá. Upea con la Pablo y ellos. Pe purumina la pene acá. Pe calcula mina. Yandego ya de eve ya ella. Egua, pues hay calcula. Eso con lo que Pablo le está diciendo. Checo hay potalar egua, pues hare calcula. Anila neñe ere impare sapuca y pare y lare ecre pare y allá. Porque viste que nosotros cuando estamos en un sentimiento, en un dolor, en una angustia, en situaciones difíciles de nuestra vida, en Valle y lo primero que hacemos es despotricar contra alguien,
tiranos contra alguien. Y después ya nos volvemos fanáticos contra esa persona o contra esa. Y eso es lo que nos pasa, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque justamente ya calculado. O sea, el calcular quiere decir formarse, entender, saber, conocer, desmenuzar la cosa. No te dejes llevar por el sentimiento simplemente. ¿Por qué muchas personas así, verdad, se van detrás de los prueberos, se van detrás de los brujos, detrás de eso que te reza, muy de peo, muy de amor, cambian y se van a las sectas? ¿Por qué? Y porque nunca ando guapejando calcular. Usted a las altañas, ¿entendiste? O sea, mirar un poquitito con capacidad crítica. En la medida en que tenemos esa capacidad crítica, jamás después nos van a decir cualquier cosa, ¿verdad? Porque sabemos, conocemos, hacemos una verdadera catequesis. Recuerden que el aspecto religioso, hemos explicado tantas veces, pero ojalá que nos ayude de nuevo esta explicación, es religarte a tu esencia, es decir, tener la capacidad de descubrir y de saber quién soy yo, cuál es mi esencia, cuál es mi existencia, de dónde vengo, a dónde voy. Y entonces ahí voy a descubrir sin falta lo trascendente en la vida. Muchos que se quedan con la famosa palabra que dice soy agnóstico, esos verdaderamente no saben ni lo que están diciendo, ¿verdad? Porque la agnosis, si nosotros vamos a traducir a nuestro idioma guaraní, quiere decir tabuyo, voy a decir la agnus, sin capacidad de reflexión, y dice la agnóstico. Yo no puedo reflexionar, no tengo la capacidad de reflexionar, agnóstico. Entonces quiere decir el tabuyo, ¿verdad? Como nosotros lo traduciríamos en nuestro dulce idioma guaraní. Pero para entender, queridos amigos, que nosotros entramos en lo esencial y en lo fundamental del camino de la vida a través de una reflexión, de ponernos, de entender, de saber. Pablo eso es lo único que está haciendo. Entonces él en ningún momento se lanzó contra nadie. Él, absolutamente. En todo caso, lo que él va a procurar hacer es a la gente, eso sí, de esa agnosis, de esa incapacidad que tenemos de reflexionar. Yaguapıja ya calcular porque anda yaguapıseis anda ya calculasei, da yaguapıseis anda ya leesei, da yaguapıseis anda ya hendusei, entonces, claro, si no queremos hacer ese ejercicio, esa práctica, claro que vamos a quedarnos siempre en lo mismo y después nos vamos allí donde sopla el viento, allí donde nos lleva el viento. Esa es la famosa veleta. Hoy peyujabele todo, norte, sur, este, yo le hago de acuerdo a cómo sopla el viento. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañi e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Todos deseamos que el mundo sea bueno para que las personas vivan en paz y actúen con amor y justicia. Pero hay un problema. En lugar de eso, algo nos obliga a los humanos a sembrar constantemente el caos y la destrucción. Y a eso le llamamos maldad. Desde la perspectiva de la Biblia, la maldad arruina las cosas de por lo menos dos maneras. Hay un efecto directo en nuestra maldad, como cuando alguien le roba a otra persona, creando injusticia. Entonces, esa persona está en deuda para poder compensar lo que ha hecho. Pero hay otro efecto indirecto de la maldad, porque esa persona también ha arruinado el ambiente de la relación, creando una falta de confianza. Hay daño emocional. Es como el vandalismo, y esa persona también tiene que compensar eso. Pero muchas personas piensan, hey, Dios es bueno. Él debería ser quien elimine toda la maldad en el mundo. Pero seamos honestos, me refiero a que el mal
mal que veo por todos lados es el mismo mal que está dentro de mí. Todos hemos contribuido y lo seguimos haciendo. Así que eso nos pone en un aprieto. Si Dios va a eliminar la maldad del mundo, nos tendrá que eliminar a nosotros. Y esto es lo más impresionante de la historia de la Biblia. Este Dios es tan bueno que no solo va a eliminar la maldad del mundo, Él lo va a hacer sin destruir a la humanidad. ¿Y cómo va a ser eso? Temprano en la historia de la Biblia se nos presenta eso de los sacrificios animales, lo que sé que suena extraño para nosotros. Pero para los israelitas era un símbolo muy poderoso de la justicia y la gracia de Dios. Así que recuerda que yo soy un contribuyente a la maldad que hay en el mundo. Yo debería ser eliminado. Pero Dios está permitiendo que la vida de este animal sea un sustituto. Está muriendo simbólicamente en mi lugar. Y la palabra bíblica para esto es propiciación, que significa cubrir la muerte de alguien. Hay una segunda parte en este ritual. Recuerda que la maldad también causa vandalismo relacional, y en la Biblia esa idea se describe como contaminar o profanar la tierra y hacerla impura. Así que el sacerdote lavaría simbólicamente el vandalismo, rociando la sangre del animal en diferentes partes del templo. Así que la sangre del animal está limpiando. Recuerda que esto es un símbolo al que no estamos acostumbrados. La sangre representa la vida. El rociar la sangre es una representación de cómo Dios está limpiando esas consecuencias indirectas del mal en su comunidad. En la Biblia, este proceso se llama purificación. Así que el templo en la tierra ahora se convierte en un espacio limpio, donde Dios y su pueblo pueden vivir juntos en paz. Así que este ritual arregla las cosas entre Israel y Dios. Más que eso, los israelitas experimentan el amor de Dios y su gracia a través de estos símbolos. De manera ideal, al ser perdonados, esto los llevaría a convertirse en personas de amor y gracia. Cierto, eso es lo ideal, pero no siempre fue así. Cierto, así que el profeta Isaías habla mucho de esto. Él abre su libro diciendo que los sacrificios continuos de los israelitas se habían vuelto insignificantes, porque ellos también estaban permitiendo gran maldad en medio de ellos, ignorando a los pobres y a los oprimidos. Incluso los reyes de Israel estaban distorsionando la justicia, pero Isaías esperaba el día cuando vendría un nuevo rey de la línea de David y lidiaría con el mal de una manera sorprendente. El rey se convertiría en un siervo, y no solo para servir, sino para sufrir y morir por el mal que su propio pueblo cometió. Su vida sería ofrecida como un sacrificio. Esta era la promesa que Jesús creía que estaba cumpliendo. Él es el rey de Israel, sufriendo y muriendo en la cruz. Jesús mismo utilizó las palabras de Isaías cuando dijo que Él venía a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Esa palabra, rescate, se refiere a la palabra del sacrificio de propiciación. Por todo el Nuevo Testamento, escuchamos cómo la muerte de Jesús fue un sacrificio propiciatorio por nosotros. Cubrió la deuda que los humanos teníamos con Dios por contribuir a toda la maldad y la muerte en este mundo. Pero los autores del Nuevo Testamento también hablan de que la muerte de Jesús proveyó purificación. Escuchamos que la sangre de Jesús es un símbolo de que su vida tiene la habilidad de lavar el vandalismo que la maldad ha causado en nosotros y alrededor de nosotros. Así que ahora podemos vivir en paz con Dios. De manera que ese es el significado detrás de la muerte de Jesús. Pero hay más. Sí, el Nuevo Testamento hace la poderosa declaración de que la muerte de Jesús no fue el final. Él es el sacrificio que rompió el poder de la muerte y la maldad, lo que significa que Él sigue viviendo para ofrecer su vida a cualquiera que la acepte. Él es el sacrificio perfecto al que todos los sacrificios anteriores estaban apuntando. Por Jesús, los cristianos dejaron de participar en los rituales de sacrificio de animales. Pero les fueron dados nuevos rituales. Hay 2 rituales que Jesús enseñó a sus seguidores. El primero se llama bautismo. Así como Jesús murió, el entrar en el agua se convierte en una conexión que ahora tienes con su muerte. Al salir del agua, tú, por así decirlo, resucitas con Jesús. El bautismo es el ritual sagrado que une tu historia con la muerte de Jesús y su resurrección. El segundo ritual se llama la Cena del Señor, el cual es una recreación de la última cena de Jesús con sus discípulos. Él usó el pan y el vino para retratar su muerte venidera como sacrificio. Ahora, los seguidores de Jesús toman el pan y la copa regularmente para recordar y participar en el poder de la muerte de Jesús y en su vida. Así que estos rituales nos recuerdan del amor de Dios y nos exhortan a vivir una vida de amor y gracia. Pero hacen más que eso. Ellos nos conectan a una nueva fuente de vida. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el que puede lidiar con la maldad en nuestras propias vidas y transformarnos en las personas que viven vidas de amor y paz.
Celebremos juntos el segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe'e, con una espectacular cena show en el local de la Asociación de Funcionarios del Banco de Fomento, Avenida del Yat, en la ciudad de Lambaré, viernes 3 de mayo, 20 horas. Segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe'e. Contamos con tu presencia. Francisco saludó a los fieles desde el Papamóvil, acompañado por la música de la banda Di Galati Marmetino, una localidad italiana. En su discurso explicó la importancia de las virtudes teologales para la vida del cristiano. Dijo que la fe, la esperanza y la caridad son dones del Espíritu Santo que actúa como un maestro interior. Il cristiano non è mai solo. Compie il bene non per un titanico sforzo di impegno personale, ma fa il bene perché come umile discepolo cammina dietro il Maestro Gesù. Lui va avanti nella via. Il cristiano ha le virtù teologali che sono il grande antidoto all'autosufficienza. Al finalizar su discurso, el Papa improvisó unas palabras sobre una situación que le preocupa mucho. Preghiamo per la martoriata Ucraina. Soffre tanto, tanto. I soldati giovani vanno a morire. Preghiamo. E preghiamo anche per Medio Oriente. Per Gaza si soffre tanto lì nella guerra, fra la pace fra Palestina e Israele, che siano due stati liberi e con buoni rapporti. Francisco se despidió de los fieles con una bendición. Dignos de las promesas es el tema del encuentro PHN. Por hoy no voy a pecar, los días 4 y 5 de mayo en el Colegio Monseñor Lasaña de Asunción, y contará con la presencia de Peter Di Laura, misionero de la comunidad Canción Nueva Brasil. Además, disfrutarás de un emocionante concierto de música católica. La inscripción por los 2 días es de 30.000 guaraníes. Para más información, comunícate al 0986 27 39 32. No te lo pierdas. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando.
nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. La libertad religiosa en realidad es un lujo, o al menos eso es lo que refleja el informe de Open Doors International, donde señala que más de 365 millones de personas sufren discriminación o persecución simplemente por profesar su fe. Se enfrentan a la pérdida de sus negocios, son secuestrados y torturados, se les trata como ciudadanos de segunda clase. Por ejemplo, en un país como Egipto, donde mi organización ha trabajado mucho, es legal ser cristiano porque el gobierno lo permite, pero se te considera un ciudadano de segunda clase en comparación con tus hermanos y hermanas musulmanes. Si se te acusa de un delito y tienes que comparecer ante un tribunal, tu testimonio se considerará menos importante que el de tu hermano musulmán o tu vecino musulmán. Gia Chacón puso en marcha la organización For the Martyrs, para los mártires, tras ser testigo de lo que muchos cristianos sufrían en todo el mundo solo por su fe, así que decidió romper el silencio sobre la falta de libertad religiosa. Uno de los mayores eventos que organiza For the Martyrs es una manifestación en Washington para atraer la atención mundial sobre este problema. La realizan desde 2020. Es la primera y única marcha a gran escala que se hace en Estados Unidos y que reúne a cristianos de todas las confesiones para denunciar unidos la persecución. Y este es un evento tan importante porque hay mucha gente no lo sabe, los cristianos son el grupo religioso más perseguido y la persecución cristiana está aumentando cada año. Gia afirma que en los últimos años se ha producido un aumento de la persecución religiosa. Por ejemplo, en países como Nicaragua se expulsa a las organizaciones religiosas y se detiene a sacerdotes y obispos. En China, en cambio, Gia Chacón señala que la persecución ha adoptado una forma moderna. La persecución en China se realiza desde lo digital. Monitorizan lo que pasa dentro de las iglesias gracias a los sistemas de reconocimiento facial. Ven quién entra, quién se va, quién está haciendo cursos sobre la Biblia. Monitorizan lo que se dice en Internet y eso les hace perder puntos en el sistema que tienen en China. La organización For the Martyrs quiere dar nombre y rostro a las personas que están detrás de los datos de persecución religiosa. Hasta la fecha, esta entidad ha prestado servicios en países de todo el mundo como Egipto, Jordania e Irak. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Nuevo Testamento, motín de los orfebres de Éfeso. San Pablo se encuentra aquí, predica, comienzan los cambios. No a todo el mundo le gusta, ciertamente que eso ya conocemos, y creo que ni hace falta que nosotros insistamos mucho en estos elementos, ¿verdad? Porque es lo que sucede, son las actitudes nuestras. Lo que Hechos de los Apóstoles hoy nos está diciendo es lo que nos pasa a nosotros en nuestra realidad. Todo cambio genera en nosotros dificultad. Todo cambio genera indisposición y es lo que genera para Demetrio. Pero a Demetrio lo primero que le generó la indisposición fue la cuestión económica. Porque Jehová hizo el negocio. Él hacía templetes o templitos, ¿verdad?, en miniatura de la diosa Diana, de ese templo, y ahora se encuentra en que no lleven de ella, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque la gente tiene otra visión ahora, después de escuchar el Evangelio. ¿En qué consiste la buena noticia? ¿Hacia dónde tenemos que apuntar como cristianos? Entonces la gente quiere asumir eso que Pablo está predicando. Eso que Cristo conquistó, entró, formó el corazón y el alma de Pablo. Aupea él pues no vamos a envío y acá, y ya tiene sus consecuencias y sus efectos.
Y por eso, decíamos, cuando se produjeron graves desórdenes a causa del camino del Señor, es la comunidad cristiana entonces ya el camino. Un orfebre llamado Demetrio fabricaba reproducciones en plata del templo de Diana, proporcionando así abundante trabajo a los artesanos, que está muy bien. Demetrio los reunió junto con los que hacían trabajos similares y les dijo: ustedes saben perfectamente que nuestro bienestar depende de esta industria. Pero ahora ustedes mismos ven y oyen que no solamente en Éfeso, sino también en casi toda la provincia de Asia, ese Pablo ha conquistado y seducido a mucha gente, pretendiendo que los dioses fabricados por mano de hombres no son dioses. O sea que afuera o vendeina como dioses, ¿verdad? Es decir, se quedan en el aspecto más bien económico, en síntesis, económico. De esa manera, no solamente nuestra profesión, nuestra profesión ahora ya se está refiriendo a su propia escultura, a su profesión, a su trabajo, está amenazada de caer en el descrédito, sino que el templo mismo de la gran diosa Diana corre el riesgo de ser tenido por nada. Y aquella a quien adoran toda el Asia y el mundo entero, terminará por quedar despojada de su prestigio. También aquí podemos decir, ¿verdad?, que lo único que le interesa a Demetrio es el prestigio de la diosa, la cultura, etc. Vamos a quedar desprestigiados. Al oír estas palabras, la multitud se enfureció y comenzó a gritar. Claro. Esta es la reacción ahora del pueblo, de la gente. Y ciertamente que lo está presentando de una manera, decíamos, lo presenta de una manera unívoca, es decir, equivocada, de una sola visión. Y entonces gritan: ¡viva la gran Diana de los Efesios! Entramos en el fanatismo, entramos simplemente en el aspecto sentimental, del sentimiento. Y se produjo así un gran desorden en la ciudad. Todos irrumpieron en el teatro, arrastrando a los macedonios Gallo y también, ¿verdad?, aquí Gallo y Aristarco, que eran compañeros de viaje de Pablo. Los arrastran también, ¿verdad? Los llevan. Son estos los que le están acompañando también a Pablo. Pero fíjense cómo cuando existe cambio, cuando hay alguien que propone algo nuevo, por una parte, la sociedad responde. Upey, entonces daya que llena. Hay que proponer. Segundo, hay que dar instrumentos, hay que dar posibilidades a la gente. Hay que acompañarles, ¿verdad? Pero, queridos amigos, que no sea simplemente, como nosotros pensamos, un acompañamiento para crear al homo faber. Homo faber quiere decir ese que sabe hacer cositas. Sabe soldar, sabe esto, sabe enchufar, sabe esto y aquello. Vea homo faber. Vea, oye, pues aguante o repetir aguante las cosas. Hoy por un acá solo para repeticiones. Lo esencial y lo fundamental tiene que ser filosofía, tiene que ser educación. Tenemos que dar los instrumentos entre nosotros, nuestra sociedad, para pensar, reflexionar, criterios y valores. Ciertamente que todos tenemos criterios y valores, pero el asunto es que si esos criterios y valores no nos ayudan a un diálogo, a una capacidad reflexiva mucho más profunda sobre la existencia y sobre la única pregunta que responde la Biblia, ¿quién es el hombre?, entonces no vamos a llegar muy lejos. Bueno, queridos amigos, este motín que se genera aquí a causa de Pablo, vamos a mirar de los dos puntos de vista. Es decir, en realidad la fuerza del motín para el cambio
lo está generando Pablo también, ¿verdad? No solamente Demetrio. Porque el que habla y el que cambia, el que transforma, es la palabra de Dios. Pero claro, a poco ahí Demetrio, entonces, oye, pues no, y bebé, porque quiere defender sus intereses económicos. Y ahí le mete a todo el mundo, ¿verdad? Para que se hagan causa única con él, ¿verdad? Ojalá también nosotros tengamos la fuerza necesaria, pero para hacer verdaderos motines. ¿En qué sentido? En el sentido de crear conciencia, de cambiar mentalidad y de transformar nuestro mundo. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.